Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Enfermería, Doctora Gladys Román de Cisneros. Asignatura Enfermería Básica. Cuidados de enfermería durante el ingreso y el egreso. Por los bachilleres Ana Karina Pérez, Rosbel Paredes, María Angeli Villarreal, Betania Suárez y Daniel Albornoz. Profesor, licenciado Julio García, inscrito al Departamento Básico de Enfermería. El objetivo general es que, al finalizar esta unidad, el estudiante habrá obtenido el conocimiento para realizar los cuidados de enfermería, considerando deberes, derechos y los principios éticos. Objetivos específicos. Realizar el ingreso al paciente siguiendo las normas institucionales, considerando los principios éticos. Realizar el egreso hospitalario de pacientes, desarrollando planes de cuidado que permitan su recuperación satisfactoria. Realizar los cuidados post-mortem tomando en cuenta los principios éticos. El ingreso hospitalario son las actividades que realiza el personal de enfermería en conjunto con otros departamentos de la institución hospitalaria, con el objetivo de registrar sus datos de identificación, asignarle la unidad de atención correspondiente, instalar y dar inicio a los servicios de atención, con la finalidad de promover, proteger o restaurar su estado de salud. Tipos de ingreso hospitalario. Se clasifican en urgentes, programados e intrahospitalarios. Los ingresos urgentes se producen a través del servicio de urgencias. Por ejemplo, cuando se recibe algún herido de algún accidente o algún paciente llega muy grave. Los ingresos programados son a través del servicio de admisión. Es cuando ya estaba previsto que el paciente va a ser ingresado en el hospital. Por ejemplo, si se requiere de cirugía necesitada, ser preparado para la misma. Los ingresos intrahospitalarios se dan si el paciente procede de otra unidad del hospital. Es cuando el paciente es ingresado de otra unidad del hospital, por ejemplo, cuando el paciente ingresa de consulta general. Normas y procedimientos institucionales. La enfermera valorará las necesidades del cuidado de enfermería relacionados con la admisión de cada paciente, considerando los valores biofísicos, psicológicos, ambientales, de autocuidado, educativos y de planificación del alta. Se implicará al paciente y a la familia en los cuidados si estos son oportunos. Acciones o cuidados de enfermería durante el ingreso del paciente. Desde el momento en que el paciente ingresa al área hospitalaria, se debe preparar psicológicamente explicándole el procedimiento o tratamiento que se le va a practicar. Se debe promover el recinto privado y evitar exposiciones innecesarias. Procurar dar al paciente el mayor grado de comodidad y seguridad. Evitar lesiones y traumatismos por el uso de sortijas y uñas largas. Manejar con cuidado los equipos que tenga el paciente. Dejar cómodo al paciente al terminar todo procedimiento. Dar información completa al paciente y familiares sobre reglamentos del servicio y de la institución. Asegurar el cuidado y conservación de sus objetos personales. Equipos para el ingreso del paciente. Estos equipos se dividen en equipos de la enfermera y equipos del centro asistencial. Entre los equipos de la enfermera tenemos reloj con segundero, bolígrafo rojo y azul, libreta de anotaciones y estetoscopio. Y de los equipos del centro asistencial podemos encontrar el tensiómetro, báscula, silla de ruedas, pato urinal, historia clínica. Principios éticos. Según Naegelen, la enfermera tiene la responsabilidad de cuidar la salud de las personas y colocarlas en la mejor forma posible para que la naturaleza pueda actuar sobre ellas. Es por ello que los valores éticos y morales constituyen un elemento de protección de los derechos del individuo. Principales principios éticos. Entre ellos tenemos el respeto, que es
la capacidad de reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades innatas de los individuos, así también sus derechos. Beneficencia es también llamada benevolencia o no maleficencia, que se refiere al principio ético de hacer el bien y evitar el daño a una persona que se encuentra en condición de paciente. Autonomía. Principio ético que defiende la libertad individual que cada uno tiene para determinar sus propias acciones de acuerdo a su elección. Finalmente, tenemos el principio de justicia que define el ser equitativo o justo, es decir, igualdad de trato entre los iguales y trato diferenciado entre los desiguales, de acuerdo con la necesidad individual. Derechos del paciente. Según la Ley Orgánica de Salud Venezolana, en el artículo 69 indica que los pacientes tendrán los siguientes derechos. Derecho al respeto a su dignidad e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de tipo geográfico, racial, social, sexual, económico, ideológico, político o religioso. Recibir explicación en términos comprensibles en lo que concierne a salud y al tratamiento de su enfermedad, a fin de que pueda dar consentimiento informado ante las acciones diagnósticas y terapéuticas, a menos que se trate de intervención que suponga riesgo epidémico de contagio de enfermedad severa y en caso de extrema urgencia. Recibir el representante del paciente, ya sea su cónyuge, hijos mayores de edad u otro familiar, explicaciones sobre las opciones diagnósticas del paciente cuando éste se encuentre en estado de alteración mental que le impida entender y decidir. Una historia médica donde conste por escrito y certificado por el médico tratante o quien haga a sus veces todos los datos pertinentes a su enfermedad, ya sea motivo de consulta, antecedentes, historia de enfermedad actual, diagnóstico principal y diagnósticos secundarios terapéuticos y la evolución clínica. Un trato confidencial en relación con la información médica sobre personas. Ser asistido en establecimientos de atención médica donde asista a la dotación adecuada de recursos humanos y equipos a sus necesidades de salud, aún en situación de conflictos laborales. El egreso hospitalario. Se define como egreso hospitalario el retiro de un paciente de los servicios de un establecimiento de salud. Puede ser vivo o por defunción. No incluye este concepto los traslados internos, tales como de un servicio a otro dentro del mismo hospital, ni los recién nacidos sanos en el mismo. El egreso vivo puede producirse por orden médica, por salida exigida por el paciente, por traslado formal a otro centro o por fuga del paciente. En todo caso, se establece la forma de egresar del paciente y se anota en su expediente con la firma del médico responsable y de los testigos cuando se requiera. Definamos un poco más los tipos de egreso. El primer egreso que encontramos es por mejoría, que es el alta del paciente de una institución de salud cuando su recuperación es satisfactoria. También tenemos el egreso voluntario. Este puede darse por motivos económicos, transferencia a otra institución o inconformidad por la atención prestada en el medio hospitalario. El egreso por fuga. Es la salida del paciente del hospital sin autorización médica. La función del personal de enfermería consiste en proporcionar la información necesaria sobre los trámites a seguir en caso de fuga, requiriendo el expediente clínico. Y por último, el egreso por defunción. Es el egreso del paciente que ya ha fallecido. Normas en el área hospitalaria. Cada centro hospitalario tendrá sus propias normas y procedimientos a seguir para el momento del egreso del paciente. Sin embargo, existen ciertos procedimientos generales que se deben cumplir. Entre ellos tenemos: verificar el alta del paciente en la historia clínica, notificar a los departamentos correspondientes, tales como contabilidad, almacén y otros, de acuerdo a las normas de la institución, preparar todos los documentos del paciente,
los que van a quedar en el centro hospitalario y los que él tendrá que llevarse. Verificar el nombre del paciente con el alta. Explicar los trámites e indicaciones médicas y de enfermería a seguir. Tomar los signos vitales y control de peso. Ayudar a vestirse y asegurarse que no queden prendas del paciente en hospitalización. Recomendar el cumplimiento de las recomendaciones médicas y de enfermería. Trasladar al paciente en silla de ruedas o camilla si está imposibilitado para hacerlo por sí mismo. Despedirse de él y sus familiares en el momento de abandonar el hospital. Registrar en hoja de enfermería la fecha, hora, condiciones del paciente al abandonar el hospital y las indicaciones dadas, de igual forma a quien lo acompaña. Ordenar y llenar el expediente clínico de acuerdo al formato de la institución. Ahora seguimos con los cuidados durante el egreso. Egreso por mejoría o curación. Tenemos 1. Valorar la condición de salud de egreso del usuario o usuaria de acuerdo al plan de atención. 2. Verificar que el egreso esté firmado por el médico tratante. 3. Retirar los dispositivos que tenga colocados el usuario o usuaria, como lo son catéteres intravenosos, etc. 4. Reforzar los conocimientos impartidos durante la hospitalización y explicar los cuidados a seguir en el hogar. 5. Realizar o delegar la nota de enfermería, siguiendo los criterios de calidad establecidos como condición actual, registrar la educación impartida, documentos entregados, medicamentos indicados y educación al respecto. Egreso exigido. 1. Escuchar las razones que tiene el usuario para solicitar la salida exigida. 2. Analizar la situación en conjunto con el usuario, enfatizando los inconvenientes de la decisión. 3. Notificar al médico y a la jefatura inmediata de enfermería la decisión del usuario. Egreso por fuga. 1. Activar el código interno de fuga según norma hospitalaria. 2. Organizar al personal para la búsqueda exhaustiva del usuario en la unidad de hospitalización donde se detectó la fuga. 3. Informar a la Jefatura Superior de Enfermería, al médico tratante, a la familia y Cruz Roja 911 la desaparición del usuario. Ahora bien, seguimos con el egreso por traslado a otro hospital. 1. Verificar en el expediente de salud la autorización de traslado, el centro de salud designado, los documentos médicos y nota de enfermería. Enviar la orden de ambulancia a la oficina de transporte. 2. Valorar la condición de salud del usuario y determinar el traslado ambulatorio, en silla o camilla, el acompañante, es decir, el familiar, y los implementos requeridos. 3. Realizar por parte del profesional de enfermería la nota de enfermería en el expediente de la salud. Bien, seguimos con el egreso por traslado a otra unidad del hospital. 1. Constatar la información que tiene el usuario y su familia sobre su traslado. 2. Verificar en el expediente de salud la indicación de trasladar al usuario y la unidad de destino. 3. Coordinar con el profesional de enfermería de la unidad de destino la asignación de la cama, la continuidad del cuidado e informarle de los resultados obtenidos con el cuidado brindado. Bien, seguimos con ¿qué es un plan de egreso o plan de alta? Un plan de egreso o plan de alta es un documento que proporciona información importante e individualizada al paciente y cuidador, en su defecto familiar. Es elaborado por el enfermero que atiende al paciente durante su hospitalización.
Este documento informa y favorece la continuidad de los cuidados a partir de su hospitalización hasta el egreso hospitalario. Este plan tiene como objetivos informar al paciente y familiar sobre los cuidados que debe tener sobre su enfermedad al momento de egresar y explicarle al paciente sobre lo que debe y no debe hacer fuera de su internamiento. Formulación de un plan de egreso. Lo primero, orientar al paciente y a la familia el proceso de enfermedad y los cuidados básicos. Segundo, orientar al paciente sobre cualquier signo de alarma. Tercero, orientar al paciente sobre su alimentación. Y por último, pero no menos importante, orientar al paciente a la práctica de alguna actividad física. Muerte. Se define como el cese de todas las funciones vitales con posterioridad al nacimiento. Signos de premuerte. Ausencia de movimientos, respiración de Kussmaul, cianosis, piel al tacto fría y húmeda, aumento de las pulsaciones cardíacas, disminución de la tensión arterial, pérdida de la conciencia. Signos de muerte de valor absoluto. Suspensión total de la respiración, falta de circulación, enfriamiento del cuerpo, rigidez en las extremidades superiores e inferiores, pupilas dilatadas, descomposición tisular. Ahora bien, entre los cuidados post-mortem tenemos, primero, constatar certificado de descenso, retirar instrumentos como catéteres, sondas, entre otros del cadáver, realizar asimismo el aseo general, colocar la mortaja, llenar la tarjeta de identificación, recoger sus pertenencias y avisar a los familiares, realizar los reportes correspondientes y finalmente enviar el cadáver a la morgue. Finalmente podemos concluir que los cuidados tanto para el ingreso como para el egreso de un paciente son acciones que deben realizarse sobre la base del conocimiento científico, desarrollando así con la práctica habilidades que permitan la resolución asertiva, fácil y rápida de situaciones inherentes al ingreso, estadía y egreso de un paciente del ambiente hospitalario. Así también es de suma importancia conocer el marco regulatorio legal de los procesos que están establecidos en las instituciones hospitalarias para su cumplimiento eficaz y oportuno, siempre ejecutándolos dentro de los principios éticos que rigen al personal de enfermería. Gracias.